Hola a todas y todos los que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. La última parte que leíamos, hablábamos de que varias ciudades ahí en Mesopotamia que iban rotándose el reinado, los Anunnaki le atribuían el reinado a tal o cual ciudad, y que muchas veces los Anunnaki llegó a una situación en que tuvieron que meterse a solucionar problemas simples de los terrestres, como por ejemplo la repartición del agua, el derecho del agua, en que uno entraba en la propiedad privada de otro. Y eso es importante porque al principio los Anunnaki no entraban en los problemas de los terrestres. Los Anunnaki nunca se reunían para tratar problemas de terrestres, veían eso como rebajarse, ¿no?, de categoría. Los Anunnaki se reunían para tratar problemas que habían entre ellos. Pero ahora vemos que hay una evolución y los Anunnakis principales, sobre todo en Lil, Ninurta, tienen que entrar a ayudar a los terrestres a solucionar problemas que podríamos llamar de simples, como por ejemplo el derecho al agua. Dice Zecharia Sitchin, parece que fue un periodo voluble. También fue un tiempo de crecientes fricciones entre las ciudades, principalmente por los derechos del agua y los canales de irrigación. Entonces ahí yo aprovechaba en la otra lectura para hablarles de ese derecho al agua que fue la causa de la muerte de Abel por manos de Caín, que es un relato que está en las tablillas sumerias, que es el más antiguo, es la fuente de aquel relato bíblico que distorsiona la mayoría de las cosas. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, parece que fue un periodo voluble, también fue un tiempo de crecientes fricciones entre las ciudades, principalmente por los derechos del agua y los canales de irrigación, fenómeno que puede explicarse por un clima más seco en esa región de Mesopotamia, de un lado, y por el otro, el crecimiento de las poblaciones. Entonces el clima que habían temporadas de clima muy seco y el crecimiento de las poblaciones iban trayendo problemas con la repartición del agua, ¿no?, el derecho al agua. Y entonces dice, en cada caso, la ciudad que salía perdiendo se decía que había sido herida por las armas. Una manera de decir que entonces comenzaron las guerras entre ciudades por los problemas del agua, ocasionados, teniendo como causa las periódicas sequías, y la población que va aumentando y entonces lógicamente consumiendo más agua, y si hay sequía pues va a escasear. Dice Zecharia Sitchin, en cada caso la ciudad que salía perdiendo se decía que había sido herida por las armas, o sea, habían ataques armados contra esa ciudad, no está queriendo decir. Dice Zecharia Sitchin, la humanidad había comenzado a hacer sus propias guerras, el derecho al agua, el querer la propiedad de los otros. Entonces aprendieron de los Anunnaki a hacer guerras, y ahora por minucias, como se dice, ¿no? El recurso de las armas para zanjar disputas locales se fue haciendo más habitual entre los terrestres. Las inscripciones de aquellos días indican que la agobiada población competía por el favor de los dioses a través de las ofrendas y el realce en el culto. Después de miles de años que los Anunnaki engañaron a los terrestres diciéndoles que ellos eran dioses, miles de años, van varias generaciones de terrestres con esa mentalidad que son dioses, entonces el terrestre llega un momento que exagera, o sea, cae como en el fanatismo, y ya se acostumbra a ver esa situación como normal. Los dioses están ahí, son ellos. Nosotros somos los servidores de ellos, los que les suplicamos, los que les
rezamos, como decimos hoy, y ellos son los que controlan todo, hasta la naturaleza, así que lo está viendo el terrestre. Entonces, en ese proceso de distorsión, de alienación mental o de ignorancia o de superstición, ¿no? Creyendo que aquellos son dioses. Y entonces, cuando hay dificultades, esa mentalidad dirigida por los que dirigen esos pueblos, somos sacerdotes y reyes, autoridades superiores, guían al pueblo por el error. Entonces llega una etapa de que hay que ofrecerle sacrificio a tal dios, o sea, uno de esos Anunnaki, para que aplaque la sequía o para que envíe la lluvia. Es parte del proceso de analfabetismo mental de los terrestres. Dice que entonces que muchas ciudades competían por el favor de los dioses, ¿no? Por ganarse el favor de su dios, para que los protegiera, porque veían que esos señores tenían unos recursos y una tecnología que el terrestre no tiene y podían hacer cosas a favor de ellos. Entonces se peleaban para tener el favor de uno de esos, que ellos le llamaban dioses, que los apoyara, que viviera en su ciudad, que no se fuera a otro lugar, porque eso le daba como garantía a las autoridades, y el pueblo también se sentía protegido porque había uno de ellos ahí. Y entonces sigue diciendo que la agobiada población en aquella época, en esos días, competía por el favor de los dioses a través de las ofrendas y el realce en el culto. Ven como la religión, aquí lleva la religión, la superstición religiosa a las personas, ¿no? Las ciudades-estado en pugna involucraban cada vez más a sus dioses patrones en sus mezquinas disputas de si una zanja de irrigación invadía los límites de otra ciudad. ¿Ve? Ya los Anunnaki tienen que meterse en las minucias o en las cosas pequeñas de los terrestres, y ellos no hacían eso antes. Se mantenían apartados de esas cuestiones de terrestres. También Enlil se vio obligado a ordenar que cejaran los enfrentamientos de las partes en pugna. Hasta el mayor líder de todo tuvo que intervenir. Los constantes conflictos y la falta de estabilidad no tardaron en colmar la paciencia de los dioses, o sea, de los Anunnaki. Con anterioridad, en aquella ocasión en que el diluvio era inminente, Enlil llegó a estar tan disgustado con la humanidad que planeó su aniquilación a través de aquel desastre acuático, el diluvio. Más tarde, ven cómo lo deforman las religiones, lo que le estoy diciendo de las religiones, que le deforman la mente a la gente. La religión le metió en la cabeza a la gente que fue Dios que me mandó el diluvio. Con un adoctrinamiento de miles de años, de varias generaciones. No es fácil librarse de ese adoctrinamiento. Pues es lo que está pasando hoy. ¿Cuántos miles de años llevamos siendo adoctrinados por religiones? Sea la judía, sea la islámica, sea la católica, o otras de estas que han aparecido recientemente. No, son años y años y años encima de la mente de generaciones de personas. No es fácil sacarse ese peso, esa alienación de la cabeza, señores. Es un trabajo muy, muy, muy profundo que hay que hacer. Es que uno se entra fácil, tienen una metodología para capturar a las personas de una manera muy fácil y llevarlo a sus templos, a sus congregaciones, a sus iglesias, a sus cultos. El problema no es ese, el problema es para salir de esas personas. Salir no es fácil para miles y miles de personas, sea en la católica, que usted esté como fiel o como consagrado, religioso, o como sacerdote, como monja, o en otra de esas sectas que le llaman, o en la judía, o en la musulmana. Es dificilísimo. Mucha gente son hasta amenazados de muerte. Otros tienen que huir. Otros no consiguen ni con psiquiatra librarse de esa situación, del control mental que ejercen sobre las personas. Y los problemas que eso lleva, ¿no? Las guerras, las divisiones, porque las religiones simplemente dividen al terrestre. Entonces esos constantes,
Los mismos Anunnaki que le enseñaron esa mentira a los Anunnaki, a los terrestres, ahora están cosechando lo que ellos plantaron. Esa estupidez la metieron ellos en la cabeza del terrestre, ahora ellos tienen que meterse a ver cómo solucionan esas disputas. ¿Sí? Y las guerras que ellos producen, ¿no? Diciendo que el Dios de tal que me mandó a hacer guerra con el otro, y ellos se les fue la situación se les fue de las manos a los Anunnaki, podríamos decir. Una mentira tuvo como resultado ese problema después de miles de años. No previeron eso. Dice, el recurso de las armas, dice, los constantes conflictos. Ya recordamos con anterioridad en aquella ocasión en que el diluvio era inminente, Enlil llegó a estar tan disgustado con la humanidad que planeó su aniquilación a través del desastre. Más tarde, en el incidente de la Torre de Babel, ordenó la dispersión de la humanidad y la confusión de sus lenguas. Y ahora, una vez más, su disgusto iba en aumento. ¿Ve? Las reacciones. Los Anunnaki le plantan la mentira al terrestre de las religiones, de que ellos son dioses, ¿no? Y no miden las consecuencias, porque a través de miles de años se volvió un desastre. Le trajo privilegios, pero le trajo problemas también. Y Enlil en un momento llega en que quiere deshacerse de la humanidad usando el diluvio. Y mueren casi toda la humanidad desapareció con el diluvio. Y la Biblia diciendo y la manipulación religiosa, que es Dios que mandó el diluvio para castigar por los pecados de la población, y esa mentalidad se sigue hasta el día de hoy en muchas religiones, ¿no? Eso lo mandó Dios como castigo a todo el mundo, terremoto, porque Israel arrasó con la franja de Gaza con bombas de todo tipo y mató a miles, niños, hombres, mujeres, viejos, no importa, y como que eso es un castigo, hasta divino, ¿no? Las religiones se meten. Porque están como atacando al supuesto pueblo elegido por un tal Dios, todo un monte de mentiras. O sea, las religiones han traído desgracias al ser humano. Y Enlil dice que ya también llegó un momento aquí por ese problema de los terrestres, que no hay manera de que se controlen en esos enfrentamientos banales, guerras para aquí, guerras para allá, pero que fueron ellos que plantaron eso en el terrestre. Están cosechando lo que plantaron, como ya les dije. Entonces dice que, fíjense las actuaciones de Enlil, ¿no? Después llega otro gran acontecimiento que influye fuerte en la humanidad, que es la confusión de las lenguas, ¿no? Lo que este hombre decidió como líder ha creado problemas hasta el día de hoy entre nosotros los terrestres, ¿no? Éramos todos una sola lengua como individuo, un solo idioma. Nos confundió las lenguas y así nos dividió hasta el día de hoy. Eso trajo desgracia más que nada, ¿no? Y dice entonces y ahora una vez más el disgusto de Enlil estaba en aumento. El fondo histórico de los acontecimientos que siguieron fue el intento final de los llamados dioses para restablecer en Kish, la ciudad de Kish, la capital original, la sede de la realeza. Ahí comenzó y varias veces la llevaron a otro lugar y volvía ahí y se iba y volvía y la llevaban ahí, el reinado en la ciudad de Kish. Por cuarta vez devolvieron la realeza a la ciudad de Kish, dando inicio a una dinastía de reyes cuyos nombres indican su fidelidad al hijo de Enlil llamado Nagnar-Sin. Fidelidad también a Istar o Inanna. Fidelidad también a Utu, Shamash, todo de la familia de Enlil. Sin embargo, hubo dos soberanos cuyos nombres les delatan como seguidores de Ninurta, y era todo el clan de Enlil que estaba en ese problema. Reavivada, seguidores de Ninurta y de su esposa. Y esto es evidencia de una reavivada rivalidad entre la casa de Nagnar-Sin y la casa de Ninurta. Ninurta es el primogénito de Enlil, nacido en Nibiru, y él lo trajo aquí. ¿Con quién?
tuvo Enlil a Ninurta con su media hermana Niñarsak o Ninmah, que aquí no se pudo casar, y también tuvo hijas con su otro medio hermano Enki. Entonces Ninurta viene de allá como el primogénito de Enlil, pero aquí en la tierra Enlil tiene a un primogénito con otra mujer con la que él se casó aquí en la tierra. Aquí le nació su primogénito que se llamaba Nagnar Sin. Nagnar, y en otros lugares le llamaban Sin, el dios Sin, Dios entre comillas, ¿no? Entonces hubo rivalidad entre esos dos hermanos, porque el padre Enlil se balanzó a favor del que le nació aquí en la tierra. El primero que le nació, porque tenía 3, 4. Entonces el primero fue ese Nagnar Sin que le nació aquí en la tierra, y él se fue, el corazón de él se fue hacia Nagnar Sin, y eso creó problemas con Ninurta, que se veía aquí en la tierra como el heredero de Enlil, a nivel de heredar el poder que tenía su padre. Entonces aparece Nagnar Sin, y Enlil se balanza a favor de Nagnar Sin, y eso le crea problemas en su propia familia, en su propio clan. Entonces, rivalidad entre la casa de Nagnar Sin y la casa de Ninurta. Dice, la consecuencia fue la subida al trono de un 0 a la izquierda. Dice Secharya Sitchin, un 0 a la izquierda no vale nada. O sea, un cualquier un don nada, diríamos hoy, subió al reino, fue electo como rey, un don nadie, un 0 a la izquierda, dice Secharya Sitchin. Nagnia, que era simplemente un cantero, que reinó durante unos escasos 7 años. Por esa rivalidad que había entre la casa de Ninurta y la casa de Nagnar Sin, se elige a un tipo que no es nada, y reina unos escasos 7 años, pero parece que era a favor de Ninurta, era del lado de Ninurta y no del lado de Nagnar Sin. En tan inestables circunstancias, Inanna se las ingenió para recuperar la realeza para él. Esta siempre estaba de ojo a ver qué problemas habían para ella sacarle provecho y agarrar más poder. Era una mujer enferma por el poder y por el sexo. Son dos características de Inanna. Enferma por el poder y por el sexo. Con terrestres, especialmente con reyes y en otras ocasiones hasta con jardineros. Entonces era una mujer muy ambiciosa, diríamos hoy, a esos niveles, que no tenía ningún escrúpulo. Y como se le echó en cara a aquel rey que ella quería seducir o acostarse con él, Gilgamesh le echó en cara las aventuras de ella. Es que tú agarras a los hombres, le haces de todo lo que tú quieras y después los largas como un zapato viejo que ya usaste. A mí tú no me vas a usar así. Y casi lo mata. Que le dijo la verdad en la cara, y muchas mujeres no aguantan eso, ¿no? Cuando se le descubre eso me recuerda, yo estaba leyendo un libro de los dioses, que son estos mismos, los dioses griegos son los mismos Anunnaki, son los que están en Grecia, son los mismos que están en Egipto, son los que están en otra cultura, ¿no? Egipto, son los mismos de la India. Y me recuerda yo leía un libro de eso de los dioses griegos, y aparece Zeus, discutiendo con su esposa Hera, que eran medio hermanos. La misma cosa de los Anunnaki, los medio hermanos se casan con los medio hermanos. Hera era media hermana de Zeus, y Zeus una vez le estaba reclamando, y llamaron a un terrestre que era muy servidor de Zeus y muy sabio, y Zeus lo llamó para que hiciera como de juez entre él y Hera. Y Hera le reclamaba a Zeus que era demasiado mujeriego. Y Zeus le decía, pero es que tú en la cama siempre es la que llevas la de ganar. O sea, sientes más que yo, deseas más que yo, disfrutas más que yo. Y le preguntaron al terrestre que estaba ahí, mira, fulano, juzga tú entre nosotros dos. ¿No es verdad que la mujer siente más, aprovecha más el sexo que el hombre? Lo disfruta más, tiene más potencia que el hombre. Y aquel terrestre dice, se metió en un lío porque comenzó a opinar entre dos de esos gente, y el que pierde es él.
Y entonces él dijo la verdad, él dijo, en una escala de 8 a 10, la mujer tiene 8 y el hombre 2. Inmediatamente la mujer le entró, porque ella le estaba negando, como hacen las mujeres, no, que no es eso, no. Y el hombre se lo dijo, pues sí, es así, la sexualidad de la mujer es mucho más, 10 veces más, 8 veces más superior, en una escala de 1 a 10, es 8 veces superior a la del hombre. A veces lo esconden, pero lo que el hombre tiene que hacer es eso, conocer la sexualidad de ella, que es superior, siempre ha sido superior. Y dicen que ella se molestó tanto que cuando el hombre le dijo la verdad, que lo dejó ciego. Le dijo la verdad y lo dejó ciego. Y Gilgamesh le dice la verdad a Inanna, es que tú agarras a los hombres, te los comes y después los largas como un zapato viejo después que lo usas. Y aquella lo quería matar. Este aquí lo dejó ciego al hombre y se quedó ciego así. Y Zeus, para compensarlo, le dio la capacidad de adivinar el futuro. Entonces son las mismas personas con las mismas actitudes y de ellos copiamos esas actitudes porque nos crearon, como siempre les digo, a su imagen y semejanza. La imagen es la parte física, nos parecemos con ellos. Y la semejanza es la parte psicológica, reaccionamos y tenemos los sentimientos y cosas igual que ellos. Entonces dice que ese don nadie que fue electo por esa controversia entre la casa de Nagnar Sin y la casa de su hermano Ninurta trajo como consecuencia que fuera electo un rey que no era nadie, un don nadie, un cero a la izquierda, dice ese Charya Hitchin, llamado Nagnia. Era un cantero, un trabajador del campo y le dieron alguna instrucción y reinó por unos escasos 7 años, dice. En tan inestables circunstancias, Inanna se las ingenió para recuperar la realeza para su ciudad Erech. El hombre al que se eligió para esta tarea, un tal Lugal Sahesi. Recuérdense que Lugal significa, es el nombre que cuando Enlil decidió implantar la realeza por primera vez en la ciudad de Kish, ahí en la parte norte de Mesopotamia, al rey se le dio el título de Lugal, que significaba hombre poderoso. Y ese título se sigue repitiendo en varios reyes. Aquí está de nuevo, mire, Lugal, o sea, hombre poderoso que tiene poder. Lugal Sahesi fue el hombre que se eligió para que reinara en la ciudad de Inanna, ahí en Erech. Lugal, o sea, hombre poderoso, Lugal Sahesi. Conservó el favor de los dioses durante 25 años. O sea, los Anunnaki lo apoyaron durante 25 años, porque al rey que el Anunnaki no apoyaba era depuesto inmediatamente, porque le quitaban la protección. Esta gente tiene la tecnología. Y eso pasa hoy, señores. Cualquier paísito de tercer mundo, como decimos, que se revela, los militares se rebelan, tiene que ser con el apoyo de Washington. Si no lo tienen, tienen que entregar el poder tarde o temprano. Porque quien le vende armas, quien le da la logística, quien le da la tecnología, los mantiene, es el imperio. Pues lo mismo, al Dios que cuando un rey se desentendía con los dioses, ya era a su fin, a nivel del poder. Entonces, por eso el afán y el trabajo grande de esos gobernantes para ganarse el favor de uno de ellos, como decían ellos, ¿no? De uno de los dioses, que los apoyara siempre. Y dice que este lugar Sahesi, con el apoyo de ellos, de esos Anunnaki, reinó 25 años. Tan diferente a aquel Nania que solo duró 7. No tenía el apoyo casi de ninguno de ellos. Pero más tarde, tras atacar a Kisbe, él era rey en Erech, la ciudad de Inanna, y fue a atacar a Kish, que era una ciudad ya de Enlil. Dice, conservó el favor, pero más tarde, tras atacar a Kish, para asegurarse su desolación eterna, la quería arrasar. Los terrestres agarran las guerras y hacen lo mismo que los Anunnaki, arrasan con todo. Vamos a arrasarlos, dijo el Netanyahu, aquel de Israel. Vamos a arrasar a Gaza. No dijo a Hamas, que lo atacó.
Vamos a arrasar a Gaza. O sea, aprovechó para arrasar, como venía haciendo ya de tantos años atrás, con mujeres, hombres y niños, arrebatándole la casa, derrubándole la casa encima. Ahora dijo, vamos a arrasar a Gaza. O sea, todo el mundo lo vamos a matar a todos. Y todavía hay gente que se deja engañar, ¿no? Dirigentes corruptos a nivel internacional. No, apoyamos a Israel. ¿Eh? En todos los países, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Es una locura. Son peores que esa gente del gobierno de Israel. De inmediatamente le brindan apoyo. Ay, que los pobres niños de Israel que han sido muertos por los ataques de Hamas y los colonos. Y los miles y no dicen ni media palabra de los miles de palestinos que vienen siendo asesinados. Niños presos por cientos en la cárcel de Israel. Ni media, eso es inhumano. Eso lo hizo el dirigente de Estados Unidos, Biden, ¿no? Apoyamos a Israel, de los palestinos nada, mudo. El de Inglaterra igual, apoyamos a Israel por siempre. Y a los niños que han sufrido, y de los niños palestinos, media palabra. A veces ven la hipocresía. Es la hipocresía que está reinando en esos países. Eso va a tener consecuencias futuras, porque las cosas no se arreglan con la hipocresía, como con el doble rasero, ¿no? Estos niños sí y aquellos niños no. Que maten esto es doloroso, pero que maten a miles de aquellos no, eso no tiene nada que ver. Con una moral así no se llega muy lejos. Y esa moral así doble no es de gente seria, es de gente sinvergüenza y mentiroso. Ese tipo de moral es de gente mentirosa, de gente que no es serio. Entonces el lugar Sagesi fue y atacó a Quis para asegurarse su desolación eterna. Lo único que hizo fue granjearse, con este ataque fue granjearse la ira de Enlil. Y la idea de una mano dura en el timón de la realeza humana fue cobrando fuerza. ¿Qué significa esto? Que ya los Anunnaki estaban cansados de esos benditos reyesitos que hacían guerra por nada, pero que a veces eran instigados por ellos mismos. Fíjense, fue Inanna que llega y elige al lugar Sagesi y le da fuerza y vete, ataca a aquel. Parece que Enlil se hace el chivo loco, no quiere ver que es su propia nieta la que está provocando los problemas, y los terrestres pues se van atrás de ese mandato, de ese ejemplo de esos Anunnaki o dioses como ese Inanna, ¿no? Que ella es que lo sustenta ahí, lo mantiene en el poder. Y dice entonces Echarya Sitchin, y la idea de una mano dura en el timón de la realeza humana fue cobrando fuerza. ¿Qué significa eso aquí, señor? Que comienza a aparecer la idea de un dictador, de un jefe de imperio que conquiste no una ciudad, varias y muchos territorios, y que sea mano dura, que él mande todo, que no existía eso, no había emperador, eran reyes en distintos lugares. Y entonces por esa división y esa guerra para aquí y para allá, dice Echarya Sitchin, comenzó a plasmarse en la mente de las personas, gobernantes, la idea de una persona que tenga mano dura, que imponga a los otros su mandato, hasta más allá de su territorio. O sea, nace el dictador, el emperador, creador de imperios. Y esa es una etapa sangrienta que trajo mucha desgracia y sigue trayendo hasta el día de hoy, ¿no? Los imperios. Nacen para robar y destruir, no para unir, no para procurar paz, porque viven de la guerra. Por eso les digo que es una desgracia. El nacimiento de los imperios, ahí nace ya la idea. Una mano dura, o sea, más dura que no simplemente sea rey de un lugar, sino que agarre todo para él, a sangre y espada. Nace el imperio, un imperio. La idea de una mano dura en el timón de la realeza humana fue cobrando fuerza. Hacía falta alguien que no estuviera involucrado en todas estas disputas, alguien que ofreciera un liderazgo firme y una vez más realizara adecuadamente el papel de rey como único intermediario
entre los dioses y el pueblo, en todos los asuntos mundanos, que los Anunnaki ya no querían meterse más en los problemas de los terrestres porque los agobiaban. Ven cómo el terrestre llegó a superar a su maestro. Guerra aquí, guerra allá, por cualquier banalidad. Pues ellos fue lo que le enseñaron, ellos fue lo que le dieron el ejemplo. Ahora ellos se sienten superados porque el terrestre exageró. Y eso mismo es lo que pasó a nivel religioso. Se le enseñó la mentira y el terrestre exageró, se fue más allá de lo que le enseñaron. Ahora llegó al fanatismo religioso. Y con la violencia que eso produce, ¿ve? Los alumnos se le fueron por encima a los profesores. Entonces necesitaba una mano dura, o sea, un emperador de un imperio que quisiera el papel tanto del rey como también fuera el único intermediario entre los Anunnaki, llamados dioses, y entre los terrestres. Fue Inanna la que en uno de sus viajes encontró a ese tipo de hombre que se prestara para eso, que sea como un emperador, formar un imperio a sangre y espada. Fue Inanna la que en uno de sus viajes, que se la pasaba viajando en su nave, para aquí, para allá, diferentes lugares del planeta. En uno de sus viajes encontró a ese hombre. Y este encuentro, hacia el 2400 antes de Cristo, tiene esta fecha en la estabilidad, dio inicio a una nueva era. Era un hombre que había comenzado su andadura como copero del rey. Es una nueva era, o sea, hay una nueva etapa en ese proceso violento de los terrestres. Ahora se pasa a una etapa de imperio, que no existía eso, existían reinados. Entonces se busca un hombre, ¿quién lo encuentra? Inanna, no es coincidencia que ella era una guerrera, tanto a nivel de las armas como a nivel del sexo. Y es ella en que encuentra ese hombre, dicen, hacia el 2400 antes de Cristo. Ahí se inicia esa nueva era de un hombre que va a conquistar muchos territorios, ¿no? Un emperador y el soberano de un imperio. Dice, ese hombre que había comenzado su andadura como copero del rey de Kis, era un hombre de confianza del rey de Kis. El copero le sirve el vino al rey y tiene que ser un hombre de confianza porque lo puede envenenar. Entonces el copero no es cualquier persona, es para copero, para que le sirva vino al rey, ¿no? Tiene que ser una persona de mucha confianza. Era copero del rey de Kis. Tomó las riendas del estado en el centro de Mesopotamia, ¿no? Apoyado por Inanna. Con seguridad, Inanna no deja pasar un hombre así, se lo come, sexualmente hablando. Con seguridad se lo comió, porque ella elegía uno y tenía que pasar por la cama de ella. Si no, no le elegía, no era elegible. Y eso mismo hacen los hombres, ¿no? Cuando tienen poder, el jefe de una fábrica, de una industria, que tiene muchas mujeres que están buscando trabajo, pues eso es lo que le propone. Mira, te voy a dar trabajo, pero tiene que pasar por la cama. O sea, la ley del colchón, como decimos. Se sigue aplicando lo mismo que hacían anteriormente. Ven, estos libros son muy actuales, señores. No son leyendas pasadas. No son mitos, como decían los europeos, ¿no? Le metieron el mote de mito y mitología. Todo esto no es nada de eso. Es historia humana que se sigue repitiendo exactamente hoy. Entonces Inanna encontró ese hombre, era el copero del rey de Kis. Y tomó las riendas del estado en el centro de Mesopotamia y no tardó en extender su soberanía al resto de Sumeria. Nace un nuevo tipo de gobernante. Su soberanía al resto de Sumeria, a los países vecinos e incluso a tierras distantes. El nombre epíteto de este primer constructor de imperios fue Sharrukin, que significa soberano justo, robando territorio, matando miles de terrestres, y le llama de justo, le ponen el título de justo. Es para reírse, ¿no? Miren de dónde viene la hipocresía, viene de lejos, de ellos allá. Un dictador, ¿cuándo va a ser justo?
sea sangre y fuego que impone las cosas. Miren donde aparece soberano justo, y se llevó por delante de no solamente su país, otros reinos y más allá, dice. Esa mentira se expande tanto que termina siendo como un héroe después. Ah, yo soy el fulano de tal, el gran conquistador. Lo hizo como hizo Alejandro Magno, ¿no? Y otros imperios, ¿no? Emperadores romanos y otros anteriores, griegos, anteriores a ellos sumerios. Hombres que se dedicaban a robar territorio y a arrasar con las ciudades que se le oponían. No importa quién fuera, mujeres, niños. ¿No ven la guerra de Yahvé en la Biblia? Arrasen con todo, hombres, mujeres, niños, animales. Échenle sal a la ciudad, que ya nadie viva más ahí. Arrasen. Lo mismo que está pasando ahora. Lo que están haciendo los israelitas con los palestinos. No arrasen todo. Hospital, escuela, no importa. Arrasen con todo. Para ellos hacer otra cosa ya. Fíjense cómo se sigue repitiendo las cosas, ¿no? Y entonces este Charruquín le ponen de que soberano justo. Qué título más incongruente, ¿no? Pues la falsedad comenzó ya en esa época y sigue hasta el día de hoy. En España hay gente que sigue honrando a Franco. En otros países al dictador fulano. A los militares golpistas que mataron miles de estudiantes. Y y mueren tranquilos. Seguimos en la misma línea de estos antiguos, enseñados por los Anunnaki, la misma hipocresía, y esa hipocresía se pasa para los libros de historia, y muchas generaciones estudian toda esa hipocresía, y se las tragan y se las creen, pero no solamente a nivel de militarismo, a nivel de religión también, que las iglesias, las religiones han colaborado en ese proceso, no se pueden dejar fuera, ¿no? Van siempre al lado de los imperios, de los emperadores, para arrasar, domesticar y sacar provecho al final, ¿no? Su parte del pastel, los privilegios que le caen. Charruquín dice, soberano justo. Ahí está a ver qué justo es. Los libros de texto modernos le llaman a ese Charruquín Sargón I, porque tuvo un hijo que fue Sargón II, que heredó su imperio. Charruquín, los libros de texto le llaman Sargón I, fíjense. Era el copero del rey de Kish y Nanna le puso el ojo encima. Dice, este es el hombre que yo necesito. Lo pasó por la cama y lo nombró rey. Entonces es como agarrar un muñeco. A este lo voy a elegir de presidente porque lo puedo manipular fácil. Se repite la misma cosa al día de hoy. El sector armamentista de Estados Unidos, los judíos riquísimos allá, otros millonarios, son los que eligen, dicen, este va a ser el presidente de Estados Unidos. Y aunque sea un payaso, aunque sea un ignorante a nivel de política internacional, este va a ser, porque él va a defender las cosas que nosotros le digamos que defienda. Va a ser nuestro muñeco. Lo mismo hizo el Inanna con Charruquín. Ven, la cosa viene de ellos. Era un simple jardinero, pero ella dijo, este es el hombre que necesito. Me sirve en la cama de manera que yo quiera y también me sirve para yo dominar. El muñeco que voy a poner por delante a Charruquín. Y ve el título que le meten, soberano justo. Los libros de texto modernos le llaman Sargón I, o Sargón el Grande, dice el Grande, que robó. ¿Qué cosa, Mientras tú más matas, más robas territorios, te llaman grande. Alejandro Magno, el Grande. ¿Qué cosa? ¿Cómo ha caído el terrestre en esa situación? Después que aquellos le enseñaron las guerras, llamar grande al que guerrea más y al que mata más terrestres. Ese es grande. Y se le dice el gran conquistador. Eso es lo que le enseñan en Europa a los alumnos, señores, que ellos fueron grandes conquistadores, sus antepasados, que vinieron aquí a América a civilizarnos. Usted va en los libros de texto de España, va a ver, y en cada pueblecito que está allá, que solo hay 2 o 3 viejitos viviendo, hay una estatua de cualquier loco de esos que vino aquí analfabeto a robar, a matar, y lo tienen como un héroe. A Cortés, a cualquier otro de esos, casi ya que nadie lo menciona.
como un gran conquistador, que es una honra para nuestra ciudad, y le levantan una estatua. Y eso es horrible, ¿no? La hipocresía de hasta dónde ha llegado el terrestre. Y en las religiones, nunca dejen de lado el aspecto religioso a la hora de analizar las sociedades, que muchos sociólogos, muchos estudios de sociología en las universidades cometen ese error por burros, dejan de lado el aspecto religioso, y eso es lo que ha venido marcando la humanidad casi desde el inicio. Esa falsedad, esa mentira, no se puede dejar ese aspecto fuera. Ha llegado a manipular tanto la mentalidad de la gente que ya hay gente convencida que usted no tiene que hablar de religión. No, de religión no se habla, se hizo como una cultura que mucha gente repite como un mono. No, de religión no se discute, ni de colores tampoco. Claro que hay que discutir un aspecto fundamental en el ser humano que ha causado tantos miles de muertos a través de la historia humana. Usted va a decir que de eso no se discute. Es de ser burro. Eso es lo que le ha metido en la mente para seguir el dominio a través de esas cosas. Eso tiene que estar en el estudio sociológico de cualquier sociólogo serio que se respete, profundizar en eso, en ese aspecto. Y lo que hace es que lo dejan de lado, como que es superstición, que cosa. No, eso es cosa de cada uno, religión, eso no hay que meterse en eso. Y los gobiernos, presidentes y su equipo de un monte de burros que dejan, no, son cosas de iglesia, vamos a darle millones, construirle los templos, la casa del padre, la casa del pastor, a darle privilegios que el pueblo no tiene, pero a ellos se los damos. Porque son religiones, no, eso es cosa de ellos. ¿Ves la estupidez de la mente de esta gente? Y en lugar de reunir un equipo profundo de estudiosos del aspecto religioso, lo que hace es que se lo dejan en manos de esos señores que sigan manipulando, ¿no? y chupándole la teta al pueblo, ¿no? La cantidad de dinero que las iglesias mandan para el Vaticano anualmente y no pagan impuestos, procure para que vea, aprenda. Dinero de usted, del pueblo, el presupuesto del pueblo. No es dinero del gobierno, y ese presupuesto se le está dando a iglesias por nada. Y no dicen ni en qué lo gastaron. Ni pagan impuestos por nada. Y una parte de ese presupuesto que es de usted, de su pueblo, que se le da a las iglesias, es enviado al Vaticano ese dinero, viviendo de la ignorancia de muchos gobiernos, la sinvergüencería también de muchos gobernantes. Y entonces aparece este constructor de imperios, que fue el primero. Entonces ve un muñeco de Inanna. A este lo voy a meter aquí para que gobierne, porque yo lo puedo manipular y él hace lo que yo le mande. Eligió entonces a un copero del rey llamado Sharrukin. Los libros de texto le llaman Sargón I o Sargón el Grande. Se construyó una capital de nuevo estilo, no lejos de Babilonia. Ahí en Mesopotamia está el tipo, se construyó una nueva capital. De nuevo estilo, dice, diferente a las otras que habían hecho antes, los reyes que mandaban, porque no había ese tipo de gobernantes todavía, eran reyes que hacían grandes palacios para sus Anunnaki, sus dioses, ¿no? Este dice que llega con algo nuevo, que es conquistar muchos territorios, y también dice que construye una ciudad, un nuevo tipo de ciudad, una capital de nuevo estilo, no lejos de Babilonia. Babilonia era una ciudad, y todavía existe esa ciudad, que aunque estaba en territorio de Enlil, en Mesopotamia, era propiedad de Marduk, el hijo de Enki, que a la fuerza se metió ahí en Mesopotamia y levantó esa ciudad, Babil, por encima de la autoridad de Enlil, y se plantó ahí.
abandonó Egipto, que era su territorio, y se metió ahí en el territorio de Enlil, en Babilonia, y levantó esa ciudad y un gran templo construyó ahí, o sea, una gran residencia para él. Entonces Babilonia era de él. Y nadie podía meterse ahí a meterse con Babilonia, porque era de Marduk. El que se metiera a meterse queriendo conquistar a Babilonia ahí, se la tenía que ver con él. Entonces este Charruquín dice que se construyó una capital de nuevo estilo, no lejos de Babilonia. Y Babilonia, Marduk la tenía como la puerta de los dioses, la puerta de entrada a Babilonia, la puerta de los dioses, ¿no? Era como el centro del poder que él quería y erigió esa ciudad. Y este Charruquín, apoyado por Inanna, va y construye una nueva capital no muy lejos de Babilonia, ahí en Mesopotamia. ¿Y cómo le llamó a la ciudad, a esa capital? Le llamó Agadé, que significa unida o unidad. Es el mismo nombre que el primer rey de Nibiru, llamado An, le da a la ciudad que él construye como capital del rey del planeta, cuando se instala la monarquía en Nibiru, que separó los años y años de guerra entre los clanes. Llegó un tiempo en que reflexiona y dice, nos vamos a matar todos y seguimos así. Entonces se unen y forman naciones, y después esas naciones se unen y deciden, vamos a tener un gobernante para todos en el planeta, porque así vamos a ser fuertes, unidos. Y eligen a ese primer gobernante, le dan el título de An. Y él elige construye una capital para él como rey del planeta. Se instaura la monarquía. ¿Y cuál nombre él le da? Agadec, igual que le dio aquí Charruquín o Sargón I, a esa capital que él fundó ahí en Mesopotamia. Ese nombre con seguridad se lo sugirió Inanna, que conocía la historia del planeta de sus antepasados, de su padre, de su abuelo. Y Agadé en Nibiru significa la misma cosa, unidad, porque se unieron todos los clanes, era el símbolo de unidad de todos los clanes, todas las naciones que se la pasaban matándose entre ellas. Entonces se crea esa capital en Nibiru y se le pone el nombre de Agadé, que significa unidad. O sea, el rey ya lo va a unir a todos, rey de Nibiru. Y eso es lo que hace Charruquín ahí en esa ciudad que él levanta, le pone Agadé, que significa lo mismo que Nibiru, unida, unidad. Y que fue conocida como Akkad. Y de ahí viene el nombre del término de acadio, de la primera lengua semita, el acadio. Entonces los acadianos, esa gran ciudad de ese emperador Charruquín o Sargón I, fue un gran poder al lado de Sumeria. Toda esa ciudad que había en Mesopotamia ahí. Entonces de ahí viene Akkad, el acadiano, que se convirtió ya en un idioma propio, ¿no? El acadiano tenía su propio idioma. Recuérdense que Enlil le ordenaba a los Anunnaki que le dieran un idioma a cada lugar distinto, ¿no? Entonces tiene su propio idioma, el acadiano. Y este es el fundador, Charruquín, Sargón I. Se construyó una capital de nuevo estilo, no lejos de Babilonia, y la llamó Agadé, que significa unidad, igual que Nibiru. La conocemos como Akkad, nombre del cual proviene el término acadio, de la primera lengua semita. En un texto conocido como la leyenda de Sargón, se recoge, en palabras del propio Sargón, su sin par historia personal. Él mismo como que él habla de lo que él era. Él, en el texto dice, en ese texto llamado la leyenda de Sargón, se dice que, él mismo hablando, Sargón, el poderoso rey de Agadé, yo soy. Mi madre fue una sacerdotisa, no conocía a mi padre. Mi madre, la suma sacerdotisa que me concibió, me dio a luz en secreto. Parece que esas sumas sacerdotisas tenían prohibido tener relaciones
con terrestres. Era como mantenerse virgen al servicio del Anunnaki, de ahí, del dueño de esa residencia o templo donde ella servía. Porque habían sumo sacerdote y suma sacerdotisa, o sea, hombre y mujer al servicio del Anunnaki. Entonces parece que le era prohibido tener, parece que un descuido ahí o algo, quedó embarazada de alguien y tuvo ese hijo y tuvo que esconderlo. Mi madre, la suma sacerdotisa que me concibió, me dio a luz en secreto, Me puso en un canasto de juncos, sellada la tapa con betún. Es como esa masa que se usa como con ese aceite o medio petróleo que sale de la tierra y la usan para taparle los agujeros a la canoa o al barco de madera para que no entre el agua, ¿no? Es el betún. Dice que tapó ese canasto que hizo con betún. Me puso en el río. El río no me tragó, o sea, no me afondé, no me ahogué. Es un niño, ¿no? Me puse en el río, no me ahogó. El río soportó mi peso, me llevó a Atki, el irrigador. Atki es un hombre que vive en un lugar y parece que estaba cerca del río y vio la cesta, como decimos hoy, y fue y la recogió. Dice, el río soportó mi peso y me llevó a Atki, el irrigador. Es un hombre que está sacando canales pequeños del río para irrigar alguna plantación. Aquí el irrigador me levantó en alto, o sea, levantó la cesta del agua, la sacó del agua con el niño adentro. Aquí el irrigador me levantó en alto cuando estaba sacando agua. Esa historia se la hace aquí al Sargón, porque ¿cómo la sabía entonces? Si era un bebé en la cesta. Aquí el irrigador me trató como a su hijo y me crió. Aquí el irrigador me nombró su jardinero. Dice Secharia Sitchin, este relato semejante al de Moisés, ¿ve? Igualito que en la Biblia. Moisés fue rescatado de las aguas, lo tuvieron en Egipto, la madre, dice, para esconderlo del faraón, dice. Él lo puso en una cesta entre juncos y lo dejó que se fuera y parece que la madre sabía que por donde pasaba ese río cerca siempre se bañaba la hija del faraón. Y esta lo encontró, lo rescató y le dijo a su servidora que lo llevaran al palacio y fue criado como hijo de ella en el palacio de Egipto, dice, del faraón. En la historia de Moisés, miles de años antes, ya copian las cosas. Este relato semejante al de Moisés, escrito más de 1000 años antes de los tiempos de Moisés, continúa respondiendo más tarde a una pregunta obvia, dice Secharia Sitchin. ¿Cómo pudo un hombre de padre desconocido, un simple jardinero, convertirse en un poderoso rey? Sargón responde así a la pregunta. Y nada, este muñeco lo voy a agarrar yo para comérmelo en la cama y hacerlo rey que haga lo que yo le mando. Dice el mismo rey, el mismo Sargón, dice, Charruquín. Siendo jardinero, Ishtar, que Inanna, me concedió su amor. Y durante 54 años ejercí la realeza. A la gente de cabeza negra dirigí y goberné. La gente de cabeza negra son los sumerios, que tienen el cabello negro, y los Anunnaki normalmente tienen el cabello muy blanco, los ojos azules, blanca, la piel blanca. Entonces le dicen al terrestre ahí de esa región, la gente de cabeza negra, el cabello negrísimo, oscuro. A la gente de cabeza negra dirigí y goberné por 54 años. ¿Apoyado por quién? Por Inanna, que dice que se lo comió en la cama primero. Ishtar me concedió su amor. Esta lacónica afirmación, dice Secharia Sitchin, viene desarrollada en otro texto. El encuentro entre Sargón, el trabajador, el jardinero, e Inanna o Ishtar, la adorable diosa. Fue accidental, dice Secharia Sitchin, pero en modo alguno inocente.
Un día, dice Sargón, escribiendo como si fuera su biografía, un día después de cruzar el cielo, cruzar la tierra, Inanna, o sea, un día en los viajes que hacía con su nave para aquí y para allá, después de cruzar el cielo, cruzar la tierra, después de cruzar el An y Subur, el An y Subur son lugares en el norte de Mesopotamia, andaba para aquí y para allá en su nave, Inanna. Después de cruzar el An y Subur, después de cruzar, la esclava se acercó cansada. Esclava se le dice a una mujer así que era muy caliente a nivel sexual. Se le decía esclavo, se le decía la vaca. Una vaca, la vaca de Anu. Una mujer muy caliente sexualmente que satisfacía a Anu en la cama. O esclava, ¿no? También se le decía, no es con el sentido que tenemos hoy. Dice, la esclava se acercó cansada, llegó del viaje por aquí y por allá y llegó cansada a su casa y se durmió. Y en esa casa era jardinero Charruquín. La esclava se acercó cansada después de su viaje, se durmió. Yo la vi desde el extremo del jardín, la besé y copulé con ella. La vio allá acostada. Quién sabe si era boca abajo o boca arriba, que eso no se dice. Y dice que fue y le fue encima y terminaron enredándose en el sexo. La besé y copulé con ella. No vayan ustedes a pensar que ella estaba dormida, ¿no? Eso son historias de camino, ¿no? Yo no me di cuenta, yo estaba dormida. Sí, claro. Y Inanna, ya despierta, tendremos que suponer, encontró en Sargón un hombre de su gusto, un hombre que no solo podía satisfacer sus antojos de cama, sino también sus ambiciones políticas. En un texto conocido como La Crónica de Sargón, se afirma que Charruquín, rey de Agadé, ascendió al poder en la era de Istar. La era de Istar o de Inanna. No tuvo rival ni oponente, difundió su terrorífico encanto por todos los países, cruzó el mar por el este, conquistó el país del oeste en toda su extensión. Está ahí en Mesopotamia, esos lugares del Medio Oriente. La enigmática referencia a la era de Istar, dice Zecharia Sitchin, ha desconcertado a los expertos europeos estadounidenses, ¿no? Esos expertos burros, idiotas, sinvergüenza, o que se hacen, ¿no? Que a todos le llaman mitología y leyendas, ¿no? Y Zecharia Sitchin lo cuestiona siempre y se burla de ellos diciendo que los expertos no entienden, no comprenden, no consiguen como colocar la cosa en su lugar. Y después que hace esa crítica, Zecharia Sitchin dice, pero él lo está criticando. La enigmática referencia a la era de Istar ha desconcertado a los expertos, dice Zecharia Sitchin, pero solo puede significar lo que significa. En aquel momento, por las razones que fueran, Inanna podía elegir a un hombre, ponerlo en el trono y que éste creara un imperio para ella, un muñeco, en la cama y en el gobierno. Él, Charruquín o Sargón I, derrotó a Uruk y echó abajo sus murallas. Venció en la batalla con los habitantes de Ur. Ya bajó al sur, ¿ves? A Ur, la ciudad de Sin, Nanar Sin. Dice, invadió toda la tierra, se está refiriendo a esa región ahí en Mesopotamia. Desde Lagaz hasta el mar. Lagaz está en el norte, era una ciudad que correspondía a Ninurta. Está más al norte que Ur. Ur está ya en el sur de Irak hoy. Lagaz estaba más encima, un poco más cerca de Babil. Dice, invadió toda la tierra desde Lagaz hasta el mar. Está hablando del mar Mediterráneo, ¿no? Llegó hasta encima, allá hasta el mar Mediterráneo, lo que es el Líbano y Palestina, por esos lugares que está diciendo. Llegó hasta allá, desde aquí, desde Mesopotamia, del sur de Irak hoy. Invadió toda la tierra, desde Lagaz hasta el mar. También hubo conquistas más allá de las antiguas fronteras de Sumer. Mar y Elam rinden obediencia a Sargón. ¿Dónde está Mar y Elam? En lo que hoy es Siria, Turquía, el Líbano y esos lugares por ahí, Palestina.
Por ahí extendió su territorio. La magnificencia de Sargón y la grandeza de Inanna iban de la mano y se expresaron en la construcción de una nueva capital, Agadé, como ya les expliqué. Y en ella el templo levantó un gran templo, es una gran residencia para Inanna, llamado Ulmash, que significa reluciente, lujoso, para Inanna. En aquellos días, nos dice un texto historiográfico sumerio, los moradores de Agadé estaban repletos de oro, sus relucientes casas estaban llenas de plata, en sus almacenes se acumulaban cobre, plomo y losas de lapislázuli, la piedra preciosa preferida de Inanna. Todo eso almacenado, ¿ve? Sus graneros rebosaban por los costados, sus ancianos eran sabios, sus ancianas elocuentes, y sabias también, ¿no? No porque sean mujeres, esos son elocuentes. Los hombres jóvenes estaban dotados con la fuerza de las armas, o sea, preparados para la guerra. Los niños con alegres corazones. Había música en toda la ciudad. Eso en Agadé, la capital que creó ahí Sharrukin o Sargón I, y le levantó aquel templo hermoso y brillante y lujoso a Inanna, y la ciudad era prosperísima, dice. En tan hermosa y feliz ciudad, en Agadé, erigió la sagrada Inanna un templo como noble morada suya, en el Ulmash, como ya se mencionó, reluciente, lujoso, significa ese nombre. Ahí en el Ulmash puso su trono, Inanna, ¿ves? Eligió a un muñeco que le conquistaron un monte de países, pero en el trono, ¿quién es que está? Por detrás, ¿quién es que manda? Inanna, igual que hoy. ¿Quién manda en Estados Unidos? Biden, no es Biden. Biden ya ni sabe por dónde va. Usted no está mirando la salud de Biden, que sale a caminar y no sabe por dónde va, por dónde ir. Saludando a un fantasma, dándole la mano a nadie, no hay nadie enfrente. Ese hombre no está gobernando Estados Unidos. A Estados Unidos lo gobierna gente que está detrás de él, que no da la cara. Eso lo sabe todo el estadounidense, que no es burro, ¿no? Biden aquí no manda. Biden es un muñeco que ya no sabe lo que hace. 80 y tantos años, imagínense. Y quiere seguir como muñeco ahí, que lo sigan mandando, ¿no? Pero las mieles del poder corrompen, ¿no? A cualquiera. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin. En Agadé erigió la sagrada Inanna un templo como noble morada suya. En el Ulmash puso su trono. Fue el templo que culminaba toda una serie de santuarios dedicados a ella en las principales ciudades de Sumer. Cuando se habla de santuarios dedicados a ella, es que son lugares donde ella puede ir a dormir con cualquiera de esos sumos sacerdotes que se encargan de esos lugares, y donde la gente ignorante y supersticiosa va a pedirle a ella como si fuera una diosa, que interceda, que ayude, que consiga tal cosa, que le haga tal favor a fulano, fulano. Esos son los lugares. Santuarios, dice, dedicados a ella en las principales ciudades de Sumer, diciendo que en Erech el Eanna es mío. El Eanna, que es el edificio que fue construido cuando llegó Anu y su esposa en esa ciudad de Erech, y después que él se fue se lo dio a Inanna, y la nave que ella usa también. Le regaló ese palacio ahí, que después se convirtió en una ciudad, Erech, que la entregó a Inanna, ¿no? Por los favores sexuales que le hizo en la cama a su bisabuelo Anu, rey de Nibiru. En Erech el Eanna es mío, decía Inanna. Inanna hacía una lista de santuarios en Nippur, Ur, Iksu, Adab, Kis, Der, Ashak y Umma, diferentes ciudades, para acabar con el Ulmash de Agadé. O sea, era como el culmen de sus propiedades, de sus santuarios, ¿no? El Ulmash de Agadé era como lo máximo, ¿no? Reluciente y lujoso. ¿Para qué una mujer necesita tanta residencia, no? Una locura. ¿Acaso, dice Zecharia Sitchin, se pregunta, ¿acaso hay algún Dios? No, Zecharia Sitchin dice que ella se preguntaba, ¿acaso hay algún Dios que pueda competir conmigo?
algún Anunnaki. ¿Ves cómo la mujer se llenó de orgullo? Que era loca por el poder, ¿eh? Desafiando aquí a sus hermanos mayores, a sus tíos, a su abuelo Enlil, que era el comandante en jefe. Fíjense el grito que lanza. ¿Acaso hay algún dios que pueda competir conmigo? Le pasó por encima a todo el mundo. Preguntaba ella. Sin embargo, aunque patrocinado por Inanna, el ascenso de Sargón I a la realeza sobre lo que a partir de entonces se conoció como Sumer y Akkad, no podría haber acaecido sin el consentimiento y la bendición de Anu y de Enlil. Tanto poder en mano de esta mujer. Tenía que ser consentimiento de todo jefe, Anu y Enlil, el bisabuelo y el abuelo. En un texto bilingüe, sumerio-acadio, inscrito originariamente en una estatua de Sargón, dice inscrito, ya le aclaré muchas veces esa palabra, no dice escrito, dice inscrito, que significa que está escrito para que dure mucho tiempo, cientos o miles de años, por eso se dice inscrito. Inscrito originariamente en una estatua de Sargón que estaba situada delante de Enlil en su templo de Nippur. Nippur es la ciudad de Enlil, o templo, como le dicen los terrestres, ¿no? Ahí había una ciudad, ahí se levantó una estatua de Sargón primero también. Y en esa estatua había un escrito de Sargón y se afirmaba que Sargón no era solo supervisor al mando. Otra manera de decir que era un muñeco, ¿no? Supervisor al mando de Ishtar, sino también sacerdote ungido de Anu y gran regente de Enlil. Por encima de los títulos que le den, era un muñeco de ellos. Y fue Enlil, según dejó escrito Sargón, el que le dio el señorío y la realeza. O sea, lo apoyó Enlil en esa empresa que Inanna le confió. Y Anu también. En las crónicas de las conquistas, recuérdense que ya Enlil está con la paciencia hasta la garganta de tantas revueltas y cosas que tenían esos reyesitos para aquí y para allá. Entonces nace esa nueva estructura de gobierno, ¿no? El emperador, la creación de un imperio. Entonces él apoya eso y apoya a Inanna, que fue que procuró la persona adecuada para dirigir esa nueva forma de gobierno, de organización social, imperio. Entonces él apoyaba por detrás, porque así se libraba de muchas preocupaciones con la cantidad de reyes para aquí y para allá, guerreando entre ellos. En las crónicas de la conquista de Sargón, Inanna aparece de forma activa en los campos de batalla. La mujer lo acompañaba en las guerras armadas, le encantaba matar terrestres, no Anunnaki, terrestres. Ella aquí intentó matar a Marduk muchas veces, pero no pudo. Pero le encantaba matar terrestres y en muchas representaciones aparece ella, ¿no? Con terrestres debajo de los pies, prisioneros. Entonces ella iba en los combates con Sargón, ella iba al frente, armada, matando, conquistando. Dice, de forma activa en los campos de batalla. Pero se le atribuyen a Enlil las decisiones generales respecto al alcance de las victorias y la extensión de los territorios. Todo tiene un límite. Enlil no permitía que nadie se opusiera a Sargón, el rey del país, o sea, en Mesopotamia, desde el mar superior hasta el mar inferior. El mar superior es el mar Mediterráneo, ya cerca en las costas de Palestina, de Israel, del Líbano, es el mar superior. Y el mar inferior es aquí abajo, ya en Irak, como se dice hoy, el Golfo Pérsico. A medida que se analiza en profundidad, dice, Enlil se lo dio todo a Sargón I. Invariablemente las postdatas de las inscripciones de Sargón invocaban a Anu, Enlil, Inanna y a Utu Shamash como sus testigos. O sea, estos Anunnaki los protegían, por eso pudo ir tan lejos. A medida que se analiza en profundidad este inmenso imperio, que se extendía desde el mar superior, el Mediterráneo, hasta el mar inferior, el Golfo Pérsico, se va haciendo evidente que las conquistas de Sargón primero se limitaron en un principio a los dominios de Sin, de Nannar-Sin, porque Ur en el sur era de Nannar-Sin.
y dejó que la conquistara Sargón, porque Enlil apoyaba a Sargón y no. Entonces, Narsin, que era también hijo de Enlil, concordó con esa forma de gobierno nueva, un imperio, y dejó que conquistaran a su ciudad, a Ur y a otras donde él comandaba o reinaba. Era como el dios principal. Dice, se va haciendo evidente que las conquistas de Sargón se limitaron en un principio a los dominios de Narsin y de sus hijos, Inanna y Utu, eran gemelos, son hijos los dos de Narsin, y que incluso en su apogeo se mantuvieron dentro de los límites de los territorios enlilitas. Sargón llegó a Lagash, la ciudad de Ninurta, no de Sin ni de ahí llegó ahí, pero fíjense lo que hizo. Llegó a Lagash, la ciudad de Ninurta, ahí en el norte de Mesopotamia, y conquistó el territorio desde Lagash hacia el sur, pero no la misma Lagash, no entró en la ciudad a destruirla ni a conquistarla, respetó. Cuidado, que ese territorio de Ninurta. Igual con Babil, que era territorio de Marduk. Conquistó el territorio desde Lagash hacia el sur, pero no la misma Lagash, ni se expandió hacia el noroeste de Sumer, que estaba bajo el dominio de Ninurta. Sobrepasando las fronteras de la antigua Sumer, entró por el sudeste en el país de Elam, que hoy es Siria, por ahí esos lugares. Zona bajo influencia de Inanna, ¿no? Porque ella era que lo apoyaba desde mucho tiempo atrás, pero cuando Sargón estaba entrando en las tierras del oeste, entre el Éufrates y la costa mediterránea, en dominio de Akkad, Sargón se postró en oración ante ese dios, Anunnaki, y le dio en la región superior Mari, la ciudad de Yarmuli y la ciudad de Ebla, que tuvo que reconocer que ahí reinaba uno que no aceptaba que le metieran invasión en su ciudad. Era Adad, del mismo clan de Enlil. Se postró en oración ante ese dios y le dio en la región superior a Mari, ahí en el norte de Siria, a Yarmuli y a Ebla, son ciudades de esos lugares, hasta el bosque de cedros y la montaña de plata, ahí en el Líbano. En las inscripciones de Sargón primero queda claro que ni se le dio Tilmun, donde estaba el espacio puerto en el Sinaí, la cuarta región, que era reservada a los Anunnaki, ni también se le dio Meluja, que era en Etiopía, que es la región ya de Egipto, donde comanda Enki y su clan. Entonces ahí hubo un límite a la expansión de Sargón. Respetó la cuarta región, que es Tilmun, donde está el espacio puerto en el Sinaí, y respetó en la parte de norte de la región que se le dio a Enki, su descendiente, que es África, ahí, Meluja, Etiopía. En la segunda región, se le llamaba esa región ahí de África. En los dominios de los descendientes de Enki. Con estos países tan solo mantenía relaciones comerciales pacíficas. En Sumer se mantuvo al margen de la zona controlada por Ninurta, en Lagash, como ya dijimos, y de la ciudad que reclamaba Marduk, o sea, no tocó a Babilonia, porque podía tener problemas con Marduk. Pero más tarde, en su ancianidad, Sargón cometió un grave error. Fíjense lo que hizo. Se llevó tierra de los cimientos de Babilonia. Fue a Babilonia ya o mandó, puede ser que haya mandado a alguien, y le trajeron un montón de tierra de la ciudad de Marduk, de Babil. ¿Qué quería él hacer con esa tierra de Babil? Que fue a buscarla ya, mandó a buscarla. Dice, se llevó tierra de los cimientos de Babilonia y construyó sobre aquella tierra otra Babilonia junto a Gadé, en la ciudad que él fundó, la capital. ¿Qué es lo que él quería? Era un símbolo diciéndole, esa Babilonia yo la tengo aquí en Agadé, construí encima de la tierra de ella. Desafió a Marduk y dice que ya Sargón estaba anciano, metió la pata, como la está metiendo Biden, ya que no sabe ni para dónde va, ni con quién está hablando. Dice, se llevó tierra de los cimientos de Babilonia y construyó sobre aquella tierra otra Babilonia junto a Agadé. Para hacernos una idea, dice Zecharia Sitchin, de la gravedad de su acción, deberíamos recordar el significado de Babilonia, Babli,
puerta de los dioses, o Babili, puerta de los dioses, es el significado. Título y función que el desafiante Marduk reclamaba para Babilonia y que venían simbolizados por su sagrada tierra, la tierra de Babilonia, esa ciudad. Ahora, instigado por Inanna, ella que está detrás, que siempre está en contra, disputando el poder a Marduk, y Inanna no para. También quiere apoderarse del territorio de Marduk. Título y que venían simbolizados por su sagrada tierra. Ahora, instigado por Inanna y dirigido por las ambiciones de esta, Sargón se había llevado tierra sagrada para esparcirla entre los cimientos de la nueva Babilia en Agadé, la capital que él hizo, con la audaz intención de transferir aquel título y aquella función a Agadé. Eso es lo que él quería, el simbolismo de llevarse la tierra de Babil, y encima de esa tierra, como entonces construye una ciudad llamada también, como si fuera una Babil ahí en su ciudad grande en Agadé, y en la base, cuando está construyendo, echa la tierra que trajo de Babilonia. Entonces, como si estuviera construyendo encima de esa Babilonia de Marduk, le está diciendo: el título que tiene esa ciudad tuya allá es mío ahora, aquí en Agadé. Lo desafió a Marduk. Dice que fue influenciado por Inanna, ya viejo. Es que se llenan de orgullo esa gente, ¿no? Creen que pueden seguir mandando y gobernando y que están actos. No es lo que está diciendo Biden. No, yo puedo hacer el trabajo todavía. Y de repente se queda blanco de la mente y no sabe ni para dónde mirar, o dándole la mano a un fantasma que no está, ¿no? ¿Para dónde que tengo que ir? ¿Para allá o para acá? Ya ni sabe. Pero él dice en la televisión igualito, ¿no? No, yo puedo seguir haciendo el trabajo aunque tengo 80 y tantos años. Y él cree que lo está haciendo bien, un muñeco de otros, ¿no? Y Sargón cometió el mismo error, ya viejo, instigado por Inanna, que está detrás de él, mandándolo como un muñeco, hizo esa locura con Marduk, lo desafió. Sargón se había llevado tierra sagrada de Babil para esparcirla entre los cimientos de la nueva Babil, con la audaz intención de transferir aquel título y aquella función a Agadé. Aquello resultó ser un buen pretexto para que Marduk, del que no se sabía nada desde hacía siglos, se reafirmara. Ven, la vida de los Anunnaki, no, el ciclo de vida larguísimo. Hacía siglos que no se sabía nada de Marduk. Se fue de Babilonia, de su ciudad, y no volvió tampoco a Egipto. Se dice que estaba a ver por los territorios por ahí de América del Norte o Rusia, esos lugares por ahí era que vivía, se dice. Se cree que era eso, porque desapareció. Y por eso en Egipto se le pusieron el nombre del invisible. Amón-Ra, el invisible, le pusieron, porque no aparecía por siglos, no por años. Por siglos no apareció más. Y por eso Nihiside, el hermano de él, tomó el poder ahí en Egipto, porque Marduk desapareció. Y dice entonces, por eso dice Zecharia Sitchin, aquello resultó ser un buen pretexto pero él parece que estaba al tanto de todo lo que pasaba en Babilonia. O sea, no estaba desconectado de la cosa, estaba lejos por siglos, pero estaba al tanto de lo que se hacía. Aquello resultó ser un buen pretexto para que Marduk, del que no se sabía nada desde hacía siglos, se reafirmara. Dice: cuidado, yo estoy aquí. Dice el texto antiguo: por causa del sacrilegio perpetrado por Sargón o Sharrukin, el gran señor Marduk se enfureció y destruyó a su pueblo con el hambre. Del este al oeste los fue distanciando de Sargón. Fue dividiéndole el imperio a Sargón. Un trabajo ideológico en la mente de las personas, ¿no? Dejaban de lado a Sargón para seguirlo a él. Del este al oeste los fue distanciando de Sargón, llenó al pueblo de hambre. Y a él, al mismo Sargón, le infligió como castigo que no pudiera descansar. ¿Qué significa esto? Zecharia Sitchin lo explica ahora, fíjense. Ocupado Sargón II en aplastar desesperadamente una revuelta tras otra, porque ya Sargón les reveló los pueblos que estaban bajo su imperio,
especialmente pueblos que fueron conquistados a sangre y espada. Entonces cuando aparece uno de ellos, Dios que tiene poder, pues la gente dice, no, ahora podemos rebelarnos porque tenemos uno de ellos en nuestra parte. Eso es lo que hacía Marduk. Le fue dividiendo el imperio, quitándole gente, porque él los apoyaba. Eso sigue pasando al día de hoy. Y solo hay que hacer un análisis geopolítico sin mucha complicación. No hay que ser un estudioso profundo de esos temas para saberlo. Eso es lo que está pasando en África, especialmente, y en otros varios países, pero especialmente en África. Se están deshaciendo de Francia, de Estados Unidos, de Alemania. ¿Y a dónde están yendo? ¿A reunirse con quién? Con Putin en Rusia. O sea, ya saben que tienen alguno que es poderoso, como Estados Unidos, que los oprimía, o Francia, o Alemania, Holanda, que los va a apoyar. Entonces se rebelan. Es lo mismo que hace Marduk. Procura a la gente que han sido sometidos por Jarruquín, o Sargón I, y los va rebelando contra él, poniéndoles contra él. Y él se pone como, yo los apoyo, pueden rebelarse, yo los apoyo. Y eso es lo que espera, ¿no? Que uno de ellos los apoye para poder tener fuerza y tecnología para luchar contra Inanna y su muñeco Charruquín o Sargón. Por eso dice entonces, el gran señor Marduk se enfureció y destruyó a su pueblo con el hambre. Del este al oeste los fue distanciando de Sargón, le fue dividiendo el imperio. Gente que se rebelaba y los animaba, rebélense contra Sargón, yo los apoyo. Y a Sargón entonces dice que le infligió como castigo que no pudiera descansar. ¿Por qué? Dice Zecharia Sitchin, ocupado en aplastar desesperadamente una revuelta tras otra en su imperio, ¿no? Se les rebelaban constantemente, apoyados por Marduk. Ocupado en aplastar desesperadamente una revuelta tras otra, Sargón no podía descansar. A eso que se refiere, no era que no podía descansar y sentarse en la cama y dormir, no tiene nada que ver con eso, que una revuelta tras otra, porque había uno de ellos que apoyaba esas revueltas. Entonces tenía que estar planificando constantemente, se me está desmoronando el imperio, ¿no? Tengo que estar constantemente planificando cómo voy a solucionar o aplastar aquella rebelión aquí, otra allá, otra aquí. Demasiados focos de rebeldía para aplastar, no podía, por eso dice, no podía descansar. Desacreditado y afligido, Sargón I Charruquín, el muñeco de Inanna, murió tras un reinado de 54 años, como él mismo lo dijo. Por 54 años Inanna me apoyó. Fui el muñeco sexual de ella y el muñeco político también. Pero a él le gustó y terminó así reinando y siendo muñeco, ¿no? Como le gusta a mucha gente. Vamos a dar una parada por aquí, señores, señoras. Esperamos que ven como estos escritos antiguos no son difíciles de explicar o de entender. Y no necesita usted ser un experto en estos temas de historia, de cultura antigua. Es que mucha gente agarra estos libros y no sabe explicarlo porque no tienen la formación necesaria y confunden todo. Un lío, porque no se matan a leer los libros de Zecharia Sitchin, que sí sabía y era un especialista en estos temas. Se aparecen un monte de especialistas en YouTube y uno no lo ve nunca leyendo un libro. ¿De dónde sacaron los conocimientos que tienen? Ellos nunca lo dicen. Por eso hablan mucho disparate. Y la gente que ve los vídeos con una parafernalia de imágenes que no tienen nada que ver con Anunnaki ni con nada, sacada como de filmes y de juegos. Y la gente se deja espantar por estas imágenes y estas cosas. No tiene nada que ver con la realidad, señores. Era muy parecido a lo que está pasando hoy. Una última cosa que le voy a dar ya, aparte dejando de lado esta lectura, este libro. Mire, si ustedes sufren de ardor en el estómago, de quemazón en el estómago, normalmente uno se va de cabeza a comprar un antiácido, ¿no? Déjame comprar un antiácido, un Alka-Seltzer, una marca de antiácido muy famosa que todavía existe. Me voy a comprar un Alka-Seltzer y me voy a librar de esa acidez. No, no es eso. Lo que tienes que hacer es
acidificar el estómago, porque el ardor te lo está causando la falta de acidez del estómago. Tienes que tomar entonces una cucharadita media de jugo de limón, igual cantidad, una cucharadita de bicarbonato y otra cantidad igual de sal mineral, si es posible. Y esa mezcla provoca una reacción química y acidifica el estómago y inmediatamente se te pasa el ardor y la quemazón. Gracias a todos y a todas por ver este canal.